En este vídeo explicamos la evolución de Tel Aviv. ¿Y qué mejor sitio para explicarlo desde los mosaicos de Nahum Gutman, el ilustrador nacional de Israel? Él vivió aquí en los primeros días de Tel Aviv a principios del siglo XX. Y no podemos hablar de Tel Aviv, este barrio en las afueras de la municipalidad de Jaffa, sin hablar de Jaffa. Nahum Gutman visualizó la importancia de Jaffa en el desarrollo de Tel Aviv. Y para ello en los mosaicos nos cuenta la historia de Jonás, que sale desde el puerto de Jaffa, eventualmente lo tiran del barco y una ballena se lo come por 3 días. Otra historia bíblica de mayor importancia es el rey Salomón, que manda traer cipreses y cedros desde el Líbano para construir el primer templo. Jerusalén es el sitio donde está la casa de Dios y Tel Aviv es el sitio cultural donde se desarrolla la primera ciudad hebrea en la historia de la humanidad. Como vemos, Nahum Gutman representa en el mosaico que tenemos atrás este Tel Aviv de los primeros días, una calle principal, la calle de Herzl, con 5 calles paralelas y el gimnasio Herzliya, la institución cultural que reina sobre este pequeño asentamiento judío fuera de las murallas de Jaffa. Aquí detrás tenemos la casa de Aaron Shlush. Él llegó en el 1830 desde el norte de África con su familia. Rápidamente acumularon capital para construir la primera casa y el primer barrio judío fuera de las murallas de Jaffa. Este señor fue el precursor de la coexistencia entre árabes y judíos, ya que él creció compartiendo el idioma, la cultura y las tradiciones locales. Cruzando la calle de la casa de Aaron Shlush vivía Shai Agnon. Este señor era un periodista de aquellas. Estaba perdidamente enamorado de la nieta de Aaron Shlush, que Aaron Shlush, obviamente, con toda la plata que tenía y toda la importancia, no iba a dejar que su nieta saliera con un periodista de pacotilla. Shai Agnon escribió un poema de amor que se convirtió en uno de los más importantes en la literatura hebrea. Este señor siguió escribiendo desde esta casa y eventualmente se convirtió en el primer premio Nobel de Literatura en Israel. A finales del siglo XIX se construyó entre Jaffa y Jerusalén las primeras vías de tren. Ahora, estas vías de tren desconectaban la casa de Shlush con todos sus negocios en el otro lado en Jaffa. Le construyeron un puente que todavía a día de hoy tiene su nombre, el puente Shlush. También Aaron Shlush, él simbolizaba esta unión entre los judíos y los árabes, y este puente unía los barrios árabes con los barrios nuevos judíos. Aquí tenemos el Cinema Eden, el primer edificio de cemento construido en Tel Aviv en el 1914, que se convirtió en el centro cultural más importante de la ciudad. Os podéis imaginaros la emoción en el 1914, toda la gente que venía aquí al cinema. Eso sí, te tenías que traer tu silla para poder ver la proyección antes de convertirse en un cine moderno. A lo largo de las décadas este sitio ha tenido mayor importancia y le ha dado mucha personalidad a Tel Aviv, porque nuevamente en los primeros años de la historia de la ciudad ya había un cine antes que una sinagoga. Justo enfrente del cinema tenemos lo que llamamos el kiosco. Es un emblema de la cultura local. Este se encuentra justo enfrente del Cinema Eden. Hay una historia muy interesante que durante el periodo otomano se prohibía a los hombres y a las mujeres quedarse alrededor del kiosco de pie. Lo que estaban intentando evitar, bueno, pues que hombres y mujeres se mezclasen fuera de las reglas otomanas. Por lo cual, ¿qué pasó con esta población judía que estaba aquí? Pues venían en masa y hombres y mujeres se quedaban en pie rompiendo la regla. ¿Qué podías tomarte aquí? Se vendía solamente gasosa, que viene siendo pues como una especie de Schweppes, y le puedes echar pues diferentes siropes de sabores. Pero esto a día de hoy todavía hacen cafés aquí, hoy está cerrado porque es Shabbat, pero una institución de Tel Aviv. Os quiero presentar a Meir Dizengoff. Este señor fue uno de los primeros fundadores de la ciudad de Tel Aviv y el primer alcalde. Y a pesar de que en el siglo XX ya había vehículos en la zona, él iba siempre en su caballo que se llamaba Meirá, que quiere decir rapidita en hebreo. En una de estas el caballo se fue corriendo y fue atropellado por
un camión. El caballo murió y Meir Dizengoff escribió un poema de amor que lo podemos ver escrito en la estatua en el caballo. Algo súper importante, vemos esta casa aquí que se está en reconstrucción. Esta es la casa de Meir Dizengoff, que se utilizó el 15 de mayo de 1948 para el establecimiento y la independencia del Estado de Israel. Ahora seguidme porque vamos a ver una estatua donde están los nombres de las 66 familias que fundaron la ciudad de Tel Aviv. Aquí vemos el nombre de los 66 fundadores de la ciudad de Tel Aviv con Dizengoff, Meir, Betzina, su querida esposa. Aquí vemos la evolución de Tel Aviv. Toda esta zona de aquí eran dunas, arena, todo absolutamente, y vemos los trabajadores como al principios del siglo XX desarrollaban las fundaciones para la ciudad. Una vez la ciudad estaba instalada, vemos aquí el primer instituto, el gimnasio Herzliya, y finalmente la tercera evolución vemos Tel Aviv, hoy la capital cultural de Israel. Tel Aviv empezó justo aquí, en la calle Herzl y sus 5 calles paralelas. Lo que vemos detrás es el Migdal Shalom, esta torre en estilo brutalista construido en los años 60, que es el sueño de cualquier niño estudiante de destruir su colegio. Había un instituto aquí durante 5 décadas que fue demolido por estos mismos estudiantes para construir esta torre que representa hoy la modernidad en Tel Aviv. El que reparte se lleva la mejor parte, y esta es la historia de Aryeh Akiva Weiss, uno de los fundadores de la ciudad de Tel Aviv. Él estaba a cargo del reparto del terreno que se había comprado, que se repartió en la Lotería de las Conchas entre las 66 familias fundadores de Tel Aviv. Obviamente él se lleva la mejor parte con la casa más central en la calle principal. Ahora, las reglas arquitectónicas de este Tel Aviv temprano era que las casas que estaban en las esquinas tenían que ser redondas. A su vecino se le ocurrió construir la casa cuadrada, y nos cuentan las evidencias literarias de aquel periodo de una pelea grandísima entre estos dos caracteres. Así que bueno, pues los primeros días de Tel Aviv no vinieron sin dramas. El desarrollo del hebreo era uno de los caracteres más importantes para la fundación de Tel Aviv, y para ello se necesitaban instituciones en las que enseñar este idioma recuperado. Detrás nuestra tenemos la primera institución en la que hebreo se estudiaba como la lengua oficial en la educación. Esto fue importantísimo para el desarrollo de Tel Aviv con la primera ciudad hebrea, y se separaba entre la escuela de las niñas, entre la escuela de los niños. Ellos estudiaban francés y alemán. Estos dos edificios a día de hoy es el centro de danza Susan Dalal. Cuando vengáis a Tel Aviv os recomiendo venir aquí y ver uno de los shows. Aquí concluimos nuestro vídeo sobre Tel Aviv, en el que vimos cómo se desarrolló este primer barrio judío en las afueras de Jaffa, con la plata de uno de los primeros fundadores, Aaron Shlush, y conocemos que la economía local en ese momento dependía de la agricultura, de las famosas naranjas de Jaffa. Eventualmente el hebreo era uno de los pilares culturales de la primera ciudad hebrea, por lo cual instituciones en las que se enseñaba el hebreo eran cruciales. Vemos el primer colegio hebreo y el instituto para los más crecidos. El puente Shlush era el que separaba Jaffa de Tel Aviv, y este medio de transporte desde Jaffa hasta Jerusalén ofrecía muchísimas oportunidades laborales a los locales. Tel Aviv siguió creciendo y desarrollándose y se acabó convirtiendo en una ciudad cultural de mayor importancia. Y aquí tenemos a nuestro querido Shai Agnon, que fue el primer premio Nobel de Paz de Literatura en Israel.